Seguimos adelante aquí en el Observador TV. Como le habíamos anunciado, estamos con Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio. ¿Cómo anda, Juan? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Está con más trabajo o con menos trabajo que en el secretariado del PIT-CNT? A full, a full. Yo creo que además se da en este momento, ¿no? Porque a los primeros meses que me fui del movimiento sindical, obvio que había bajado el nivel de tareas que tenía, de disposición, clarísimo. Claro. Pero ahora lo que pasa es que estamos de zafra, ¿viste? En campaña electoral está de zafra y hay que aprovechar todo. Entonces andamos al mango, pero bien, de eso se trata además la campaña electoral. ¿No eran compatibles las dos tareas? Para mí no. No está escrito en ningún lugar. El estatuto del PIT-CNT no te lo prohíbe, el estatuto del Frente Amplio no. Había habido un debate anterior en el Frente Amplio en torno a que la nueva dirección del Frente Amplio, inclusive la presidenta o presidente, tuvieron la dedicación exclusiva de tiempo full time. Que eso fue lo que motivó la renuncia de Mónica al Senado. Pero a mí ya me parecía de antemano de que no, yo creo, no lo creo compatible desde el punto de vista ético que vos estés al frente de una organización social, que a mí me parece la más importante, la de más presencia pública, y en la fuerza política. Entonces se trataba de levantar la plataforma de un lugar y levantar el centro con la otra para cabecear. Entonces me pareció que era un momento justo también para ir al movimiento sindical. Había crecido casi 4 veces más lo que era cuando yo estaba en la dirección. Con eso la aparición de muchos dirigentes jóvenes, hombres y mujeres nuevos, jóvenes. Había que dar espacio y bueno, la renovación puesta en práctica en vida es mejor que cuando uno muera, ¿no? Es interesante lo que dice porque ahora hay todo un debate sobre el rol del PIT-CNT en la campaña y sobre algunos integrantes del secretariado que están en lista del Frente Amplio. ¿Es compatible eso a ese nivel, digamos, no en el caso de usted que es vicepresidente, pero digamos, de integrar una lista o ser candidato por una lista de un partido político y además representar a un sindicato o a una central? Bueno, para mí sí, porque yo lo puse en práctica eso, ¿no? Yo, desde finales de la dictadura, sobre el final de la dictadura, me engancho en la militancia, año 1983, en el 84 ya tengo rol en la reconstrucción del movimiento sindical, en este caso en el sindicato portuario. Yo ahí ya me afilio al Partido Comunista y de ahí estoy haciendo las dos cosas, hago actividad política partidaria y actividad social, porque no es contradictorio el punto de vista de que reclamo los mismos, más derechos para los trabajadores, más garantía para las trabajadoras y los trabajadores, o sea que peleas por el mismo. Ahora, lo que hay son espacios totalmente distintos, ¿no? Vos llegás hasta un nivel en el marco social de la lucha por el movimiento sindical, la lucha por los derechos del conjunto de los trabajadores, y luego la disputa política, la disputa en el plano político la haces desde el partido político. O sea, yo no lo he visto contradictorio, yo no lo hago en tono defensivo, sino que replico siempre también de que no es este el caso, pero la mayoría de las veces aparece como una suerte de cuestionamiento al militante sindical y cómo sos, y sí, todos los seres humanos tenemos opiniones políticas y tenemos el derecho a expresarla políticamente. Claro. Un comunicador, un jugador de fútbol, un cantante, en este caso un dirigente sindical. Ahora, a los dirigentes gremiales empresariales muy poco le hacen esa pregunta y yo estuve al mismo tiempo que negociando con dirigentes políticos de la oposición en aquel momento, que después pasaron a ser representantes de empresarios. El caso de Ignacio de Posadas, fue ministro de Economía del Partido Nacional y es representante de la Cámara de Comercio en las negociaciones colectivas. Eso lo he vivido en esta etapa. El que fue ministro de Trabajo, Pérez del Castillo, fue ministro de Trabajo del gobierno de Valle, sin embargo después era representante de las cámaras empresariales en la negociación tripartita, o sea que hay roles para... Claro, capaz que lo que se critica en este caso es que sea simultáneo, digamos, Sí, está bien, es posible, pero lo que... Porque después cuando el PIT-CNT decide hacer un paro, por ejemplo, en la campaña, es válido decir, bueno, el paro es una jugada política para un partido político o es una postura de la central de trabajadores. Nunca va a dejar de ser así, nunca. Ni en Uruguay, que hay una sola central sindical, que es con más motivo todavía, o en otros países, porque Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene una central sindical única, ¿no? Uno de los pocos. En toda América después está la central de trabajadores de Cuba, y en el mundo creo que no hay más. En Argentina hay 5 centrales sindicales, en Brasil hay 8 centrales sindicales. Cada una de ellas está alineada a una fuerza política, a una ideología política. Entonces ahí le cuesta un poco más. En el caso nuestro no, porque creo que ha quedado claro que el movimiento sindical uruguayo tiene independencia y autonomía de los partidos políticos. Me acuerdo cuando ganó el Frente Amplio, se escribía en editoriales
diciendo de que, bueno, ahora el movimiento sindical no va a parar más, están sus amigos, está su fuerza política. Y cuando a los 45 días exactos de que Tabaré fuera presidente, hicimos el paro parcial para concentrarnos en las puertas del Ministerio de Trabajo, reclamando que se instalaran los consejos de salario, la mayor crítica venían de los compañeros del Frente Amplio que no podían creer que el PIT-CNT hiciera un paro. Y bueno, pero ¿qué parte no entendiste? Sí. Bueno, claro, hubo aquel suceso de los camioneros en el mes de abril que también mereció una respuesta de todo el movimiento sindical a los efectos de desactivar lo que parecía un lockout patronal. Pero bueno, así ha transcurrido estos 10 años. Estos 10 años no ha sido de calma chicha para el Frente Amplio. Ahora lo digo de la fuerza política. El movimiento sindical, cuando entiende que las razones están dadas, realiza movilizaciones y paro, y es el papel que le cumple. Yo creo que al mismo tiempo también los partidos políticos son independientes de las organizaciones sociales. Claro. Y hablando de paros, y el paro del 18 de septiembre, usted dijo públicamente que está de acuerdo con la realización de ese paro. ¿No es un paro que complica en el medio de una campaña? Por ejemplo, los intereses de la izquierda. Mira, ahora ellos, mis ex compañeros, tendrían que defenderse un poco mejor en la opinión pública, pero yo consultado, ¿qué hubiese hecho yo en el escenario de 2 años atrás cuando estaba en la central? Yo hubiese hecho lo mismo que mis compañeros en el movimiento sindical, hubiese seguramente estado al frente de esa movilización. Porque este paro está claro que no es contra nadie ni a favor de nadie. En todo caso es para levantar más alto la plataforma de las demandas del movimiento sindical. Porque ya lo hicimos en el 2004, que le llamábamos la marcha contra la motosierra, y todos se acordarán por qué el de la motosierra, y lo hicimos en el 2009 en la marcha de la esperanza. También siempre en el entorno de 50, 60 días antes de las elecciones. Hay un problema. El problema es que las campañas políticas electorales pasan por arriba de todo el resto de los problemas sociales y queda un poco de lado las demandas de las trabajadoras, los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Y entonces allí nosotros sentíamos la necesidad de elaborar nuestra plataforma, discutirla con los precandidatos, cosa que está haciendo la Central Sindical, discutir, confrontar sus opiniones con el candidato del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, y en función después de eso, hacer una movilización para demandar sus propios problemas, sus propias plataformas. Entonces, ubicado así, en ese contexto que yo describo, yo estoy de acuerdo y creo que no complica a nadie. ¿Pero es necesario para eso hacer un paro? El paro no es un objetivo en sí mismo. Lo que es un objetivo en sí mismo es la movilización. Sí. La movilización de los trabajadores fue decidida por unanimidad, ahí no hubo diferencias. Lo que hubo diferencia en el formato que tenía esa movilización, si se hacía al final de la jornada, si se hacía con determinadas características, se analizó, me dijeron después, se analizó si se hacía en el Palacio Peñarol, sobre el final del día, o si por el contrario se detenían las tareas para que los trabajadores salieran organizados y volvieran organizados a su lugar de trabajo por un paro parcial de 4 horas. Bueno, ahí ya no sé qué evaluaron ellos mismos, porque ahí hubo 2 posturas. La mayoritaria es que fuera con paro parcial y la minoritaria de que fuera sin paro, pero yo en definitiva no me quiero meter en cuál fue la toma de decisión. Porque lo que se critica es que eso afecta mucho, afecta a la educación, los chiquilines no tienen escuela, no tienen liceo, afecta al transporte, entonces quizás es bueno para el PIT-CNT presentar su plataforma, pero no necesariamente afectando el normal funcionamiento de muchas cosas. A ver, ¿sabés qué? Lo que no sé todavía, porque a mí me parece que lo van a anunciar mañana en el secretariado, es las características de esa movilización. Hasta que yo estuve en la central sindical, cada vez que había paro parcial, la educación argumentaba que se adhería, pero que no podía detener parcialmente el horario de las clases, porque parcialmente un niño no se puede ir y volver, un adolescente. El transporte tampoco paraba parcialmente por esos problemas algunos. Una vez que salen las líneas de ómnibus a trabajar, es muy difícil contar a mitad del recorrido. Si capaz que se dan en esas mismas condiciones, o sea que ningún servicio público vital se suspende en las jornadas de paro parcial del movimiento sindical. Ninguno. Se garantizaba siempre mantenerlos con todas las posibilidades. Al menos, insisto, esto ha ocurrido en todas las últimas movilizaciones generales de la central sindical. ¿Cómo ve la campaña? La campaña ahora muy de adentro. Empezó más movida. Sí, muy de adentro y perdiendo la objetividad. Yo creo que a nadie necesito aclararle. Eso es sano, claro, hay colegas tuyos que me preguntan, bueno, ¿vos cómo ves todo esto de la encuesta? Y yo, para mí, la encuesta es inversamente proporcional a lo que yo veo.
En donde yo voy, estoy rodeado de Frente Amplista. A los lugares que voy, todos dicen que están de acuerdo con nuestra lista. Por lo tanto, a mí la encuesta me dan que el Frente gana con el 70% y que la 1001 allí va a tener el 50% de los votos del Frente. Pero con todos los años que tiene de trabajo político, sabe que no solo los que están alrededor No son los que... Cuando uno intenta poner una mirada un poco más objetiva, yo creo que es justo decir que estamos frente a una contienda electoral de mucha competitividad. Está claro que ha quedado también bien definido que hay dos posibles contendientes con posibilidad de hacer gobierno nada más. Es el Frente Amplio, que puede llegar a mantenerlo, y el Partido Nacional, que es un rival que ha crecido bastante. El resto simplemente lo que hace es alinearse tras la postura del Partido Nacional, no hace otra cosa. Es más, yo creo que no fue un error, ni fue ninguna otra cosa, cuando Amorín Valle habla a sus candidatos hace 15 días atrás diciéndole que no se preocuparan, que no estaban eligiendo presidente. El Partido Colorado está eligiendo senador o diputado. El presidente lo van a elegir después de una segunda vuelta y que él mismo se proclamaba a favor de la calle. Por tanto, me parece esta una definición justa que hizo Amorín Valle, y es así como la vivimos nosotros del Frente Amplio. En el Frente Amplio, en nuestra interna, ha empezado ahora la segunda etapa de esta misma campaña electoral, un énfasis distinto colocado que coincide con los resultados de las últimas encuestas, que no nos daban ganador en primera vuelta, que es nuestro objetivo además, ¿no? Sí. Después no vale cambiar. Nosotros marcamos que el objetivo de la etapa para el Frente Amplio es ganar en primera vuelta con mayoría parlamentaria el 26 de octubre. Y ese objetivo lo tenemos marcado como una prioridad. Para eso había que ajustar la agenda en puntos de concentración, en puntos de movilización, en capacidad de colocar propuestas, iniciativas. ¿Por qué tiene alguien que votar al Frente Amplio? ¿Qué es de lo que está haciendo en el gobierno hasta ahora en estos dos periodos? ¿Qué cosa vas a potenciar? Y creo que a partir de esta misma jornada, esta misma noche, esto se va a empezar a dar y vamos a poder colocar una agenda distinta en el debate político del país. Pero sigue siendo el objetivo ganar en primera vuelta. Sigue siendo el objetivo, sabemos, conscientes de que tenemos dificultades. A ver, yo diría, de todos los objetivos que tenemos marcados, para nosotros es obtener mayorías parlamentarias el 26 de octubre, es imprescindible para el Frente Amplio. Habida cuenta del relato anterior, de que todos los demás partidos políticos, todos, sin distinciones, trabajan con el objetivo claro de impedir que el Frente Amplio tenga mayorías parlamentarias. Por tanto, es el objetivo central para nosotros, obtenerla. Es un proyecto político distinto al de todos los demás y necesita de sus propios votos para fomentar y para defender las iniciativas de un poder ejecutivo futuro. Yo creo que existen esas condiciones, depende solo del Frente Amplio. Ganar o perder las elecciones y las mayorías parlamentarias en octubre depende del Frente Amplio, por lo tanto está colocado en el énfasis que coloquemos los militantes, las estructuras y en la capacidad de los dirigentes y de la fórmula de ir colocando iniciativas concretas que convenzan efectivamente a la mayoría. Pero no se está a tiempo de rever ese objetivo y cambiar de paradigma, digamos. ¿O usted cree que no, más que reverlo, no rever el objetivo de la etapa, ¿no? Rebajar el objetivo de la etapa ya yo creo que sería trágico para el Frente Amplio. Nosotros... ¿Por qué ¿a qué le llama la etapa? La etapa es la misma. Nosotros comenzamos, seguimos, no paramos, el 1 de junio seguimos de campaña electoral, simplemente que había 3 etapas definidas de qué colocábamos en el escenario. Una primera etapa fue la política de cercanías, que le decíamos, desembarco en los barrios de Montevideo, en las zonales de Canelones y en la recorrida de los pueblos del interior. Terminó 25 de agosto, se hace un ajuste con el día de los comités de base y estamos en esta otra etapa ahora de barriadas en general, ya sin depender de la fórmula, iniciativas de los propios comités de base, de las coordinadoras, embanderamiento de las casas, colocación de balconera, identificándose con el Frente Amplio, mientras los dirigentes vamos colocando iniciativas políticas concretas para el debate. Que eso comienza hoy. Eso comienza esta noche. Más que nada fuerte esta noche a partir de lo que son las teleconferencias. Teleconferencias van a ser comentadas en cada uno de los lugares donde se reproduce, va a ser televisada también en directo. Entonces ahí vamos a generar debate a partir de allí. Y la tercera etapa va a ser en octubre con los grandes actos de concentración en las grandes ciudades de los departamentos, ya ir colocando el último eslabón de la campaña electoral para el remate final. Esto es lo que nos va a dar a nosotros un objetivo de lograr esas mayorías que estamos necesitando. El hecho de insistir en la mayoría parlamentaria en octubre, ¿no complica un escenario de balotaje después? Si no se obtiene eso cuando se trabajó tanto sobre que el Frente Amplio necesitaba la mayoría para gobernar, porque después se va a tener que decir
el Frente Amplio puede gobernar igual sin mayoría, es decir, Sí, si no se consigue ese objetivo hay que cambiar ahí si no logramos el objetivo, pero mira, a mí lo que me gusta con la forma de pensar y con mi método es lograr, primero no engañar, no es que cualquier resultado me viene bien el 26 de octubre, no, yo estoy convencido y tratando de convencer que es importante que gane el Frente y que gane con mayoría parlamentaria. ¿Esto quiere decir entonces que se termina el mundo el 27? No, no se termina nada, no se termina nada. Seguramente tengamos que buscar otras formas de pararnos el escenario y veamos qué es lo que pasa con las mayorías parlamentarias, sí o no, si vamos a la segunda vuelta y al balotaje, donde hoy todo indica que esas son, según las encuestas, las señales. En ese caso, una segunda vuelta, un escenario de balotaje, lo que ha quedado claro es de que dentro del espectro político adversario al Frente Amplio, es casi imposible encontrar algunos que se sume a nuestro planteo para ayudarnos a sumar sus votos para vencer. Ya ha ocurrido todas las veces que hemos tenido que ir a segunda vuelta anteriores, por lo tanto, al uno definir mucho anterior a lo que yo digo, que hay solo dos proyectos políticos de país, el del Frente Amplio y el de la oposición, uno ya está marcando la cancha de que va a ir con su proyecto político hasta el final. ¿Cómo ve que ahora la oposición tiene también partidos a la izquierda del Frente Amplio y partidos a la derecha del Frente Amplio? Impensable cuando éramos oposición, ¿no? Pero hay cosas que te van cambiando hasta la cabeza. A ver, desde el punto de vista, mira quién te lo dice, reconocerte vos mismo como oficialista, para mí esto es impensable. Claro. Entonces, vos nacés en la vida política y en la lucha social como oposición. Sí. Cambiar el chip de dejar de ser oposición política, decir, bueno, ahora lo que están en el gobierno es la fuerza política aliada, amiga, compañera. Entonces, ahí eso costó, a nosotros nos costó un periodo de tiempo, pero bueno, después se va dando por diversas razones de la vida distintos desmembramientos, distintos desprendimientos políticos que hacen de que se bajen por la izquierda algunos, aunque terminen haciéndole el favor a la derecha, ¿no? Con un discurso ultra radical y de izquierda de que tendríamos que haber hecho más esto, lo único que hacen es terminando pegándole a la izquierda y al movimiento obrero en su conjunto. Pero bueno, nosotros no lo hemos querido así, son las vueltas de la vida. Hoy estuvo Abella aquí de mañana con Mariano López y fue muy duro con el Frente Amplio. Es solo con el Frente Amplio duro. Fue duro con Sendik, por ejemplo, dijo que debería estar preso por algunos manejos en ANCAP en relación a la deuda de Pluna. Bueno, a mí me da pena, Abella, me generan pena todos esos compañeros que hasta hace muy poco tiempo estaban al lado de nosotros gritando y que a veces se cruzan en la calle con nosotros y te dan vuelta la cara. Es increíble que solamente vean las cosas negativas o malas o levanten todas las cosas contra el Frente Amplio, no lo hacen contra la derecha. ¿Qué pasó? ¿No hay más derecha para ellos en este país? No son en todo caso, si nosotros no somos sus amigos, ¿no son un poco más enemigos de ellos el Partido Colorado, el Partido Nacional o el Partido Independiente? Pero bueno, ellos tienen razones para levantar su plataforma, es su política, es su forma de mirar el mundo, y la nuestra es la que seguimos vigente. ¿Pero quién cambió? ¿Ellos cambiaron o el Frente Amplio cambió? Yo creo, a ver... ¿El gobierno lo cambió al frente desde sus posiciones históricas? No, yo sigo, a mí me parece que el Frente Amplio sigue levantando las mismas banderas y trabajando con el mismo objetivo, ¿no? De la justicia social, de la verdad y la justicia, de la equidad, de la igualdad, sigue trabajando. No es una línea recta. Si hay algo que uno reconoce después en mayoría del gobierno, de que para llegar a ese objetivo no es que avances vos solo. Si valorás la sociedad en donde te desarrollás, en donde te moves, si valorás el Estado, la República, la nación como tal y la democracia, entonces tenés que saber de que no porque tengas circunstancialmente una mayoría podés desarrollar o pasar por encima a las minorías. Hay cosas que hay que negociarlas. Yo mismo soy consciente de que hay veces un proyecto de ley que es urgente, necesario para determinadas demandas sociales o políticas, preferiría que estuvieran más rápidas, pero tenés que negociar con las otras bancadas y hay veces que tenés que modificar el texto original que vos hubieses preferido, pero eso es el papel de la democracia. Nosotros seguimos en ese camino, sin embargo, bueno, otros han cambiado y no han puesto a nosotros en el plano del enemigo. El país ha cambiado mucho en los últimos años. Antes de ganar el Frente Amplio se salía de una crisis terrible como fue la crisis del 2002. Y es indiscutible que ha cambiado seguramente por mérito del Frente Amplio, por algunos
circunstancias que hubiesen venido igual, pero es evidente eso. Ahora, ¿qué cosas no le gustan a usted de lo que se ha hecho en estos 10 años? ¿Qué cosas cree que el Frente Amplio tendría que haber hecho una autocrítica de cara a una nueva campaña electoral? Bueno, autocrítica siempre tenés que tenerla presente. La autocrítica, además, para que sea efectiva y real, tiene que dolerte y tiene que generarse en un proceso de discusión dentro de la orgánica. Una autocrítica hecha antes que en la orgánica puede ser difundida públicamente, parece más limpiarte de culpa, eximirte de culpa y responsabilizar a los demás. Pero yo creo que hay cosas que nosotros vamos a tener que colocar el énfasis para o profundizar o mejorar o cambiar efectivamente en el próximo periodo. Y ahí en ese escenario en el cual yo me quedo, creo que efectivamente hay que mejorar algunos índices notorios en materia de políticas sociales. Por ejemplo, está muy bien la reforma al Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto le dio una cobertura como nunca a miles, decenas de miles de uruguayos. Ahora hay que seguir mejorando en aspectos claves, tanto como los profesionales específicos que a veces se necesitan para determinadas enfermedades, que si vos vas ahora, tenés queja un dolor, para ese técnico te dan de repente dentro de 2 meses. Bueno, esto hay que acotar los tiempos en materia de los plazos que se están dando. Creo que hay que bajar bastante más los costos de las órdenes, de los tickets de medicamentos, es un compromiso que se tiene, para hablar de materia de salud. Sí. En materia de educación a mí me parece que se avanzó bastante en materia de calidad de las aulas, los edificios, la infraestructura, que se mejoró bastante el presupuesto, que esto permitió mejorar notoriamente el salario y la cobertura laboral de las trabajadoras y los trabajadores en materia de educación, pero no alcanza solo con eso, ¿verdad? Hay que continuar, además de mejorar el presupuesto, mejorar los contenidos, el producto final de la educación tiene que ser más eficiente para nosotros, son problemas que tenemos que discutirlo con mucha más amplitud para concretarlo entre el Frente Amplio y con los propios gremios, como dice el candidato Tabaré Vázquez. Me parece que en materia de políticas sociales tales como las políticas de vivienda, nosotros tenemos que mostrar mejores indicadores, sigue siendo una demanda bastante amplia en donde hay que efectivamente poder resolverlas con mayor celeridad. Desde el punto de vista macroeconómico, creo que la mejora en la distribución de la riqueza tiene que profundizarse aún más, ha mejorado notoriamente, pero sigue siendo desigual la distribución, y para eso yo intentaría que en materia de inversión productiva nos estuviera generando mayor valor agregado a varias de las industrias del país. Por ejemplo, no puede ser que solamente hablemos de habilitar más planta procesadora de pasta de celulosa. Sería bueno empezar a discutir qué porcentaje de la producción de ellas queda en Uruguay para que fábricas de papel se instalen y se produzca el papel acá. Fíjate que solamente en una materia, si nosotros tuviéramos una fábrica de papel destinada a elaborar bolsas de papel para que no nos den más bolsas de nylon en el supermercado, en todo lo demás, contribuiríamos a una mejora del medio ambiente, a la calidad del medio ambiente de nuestro país, y mejoraríamos notoriamente la calidad de los puestos de trabajo. Para hablar de algunas cosas que colocaría mayor énfasis en un próximo periodo de gobierno. La fórmula Vázquez presidente y Astori al mando de la economía, ¿no es una fórmula a la que le falta renovación? ¿No es la misma propuesta de hace 10 años del Frente Amplio? La renovación es un tema de mucho debate para adentro, y creo que además en todo este desarrollo de esta campaña en este último año ha estado permanentemente en la base de discusión de nuestra fuerza política. No tenemos derecho a equivocarnos más en ese tema, y una vez pasadas las elecciones, una vez conquistado un tercer periodo de gobierno, la tarea número 1 para la fuerza política como tal, para el partido político Frente Amplio, debe ser la mira puesta en la renovación. Pero no tendría que haber sido ese proceso antes de este periodo electoral, sí, proceso electoral. Tal vez que sí, pero es como estaba mirando antes de la nota, leía los resultados del partido de ayer y entonces estar mirándolo con el diario el lunes. O sea, a la luz de todo lo que ha sucedido, hubiese sido mejor haber empezado mucho antes esto, pero bueno, ahora nosotros... Cuando dice todo lo que ha sucedido, ¿a qué se refiere? ¿A cómo se desarrolla la campaña? ¿Cómo se desarrolló la campaña? ¿Cómo tuvimos que resolver los problemas que se han generado a partir de allí? La instalación de un debate ficticio en qué es un problema de renovación, porque para muchos terminan ridiculizando que el problema de renovación es solo un problema de edad. Hay un problema mucho más grande de la renovación, es cuando la cabeza
en la cabeza anquilosada y no tenés una cabeza formateada capaz de entender los nuevos desafíos, las nuevas demandas de la sociedad, es un problema aún mayor. Yo creo que hay que ir acompasando los dos temas del debate en el próximo periodo del Frente Amplio. Recién comentábamos la noticia sobre la llegada de los presos de Guantánamo. ¿Qué le genera esa noticia, esa novedad en la que incursiona el Uruguay? Bueno, obvio que esto no estaba en ningún programa de gobierno, ¿no? Esto es una necesidad, un problema que se ha generado en la última etapa, que el presidente ha tomado una iniciativa que habla de coherencia política, primero para los uruguayos en general, ¿no? Nosotros y generaciones más grandes que nosotros que han padecido la persecución en nuestro país han encontrado en el resto de los países del mundo las puertas abiertas para poder salvar su vida, para poder desarrollar su familia y poder después pensar en volver. Por lo tanto hay un tema de solidaridad recíproco entre lo que necesitan algunos y lo que se puede ofrecer en Uruguay. Obviamente que acá se ha generado todo un debate también en torno a quiénes están presos en Guantánamo. En realidad, preso en el Uruguay es un término que se emplea para aquel que ha cometido un delito, que ha infringido la ley y que está purgando entonces en las cárceles por haber cometido un delito. No es este el caso de Guantánamo, ¿no? Pero entonces Uruguay no termina como cómplice de esa situación y tan irregular. Pero por acá no vienen presos, ese es el problema, no vienen a quedar presos en Uruguay. Estados Unidos lo que tiene... No queda muy claro en qué estado vienen, ¿no? Sí, pero no queda claro, sí. Queda no, claro, no pueden ir volver a sus países. Eso tampoco lo ha dicho Uruguay. Mirá no, lo dijo la embajadora de Estados Unidos. Sí, por eso. La embajadora de Estados Unidos debe saber mucho de los derechos constitucionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé cuánto sabe de los derechos constitucionales del Uruguay. El Uruguay, en todo caso, albergará o le dará posibilidades a quienes están secuestrados en Guantánamo por los Estados Unidos de Norteamérica a venir a ser hombres y mujeres libres. Y tendrán ellos el derecho de saber cuándo se van, si se quedan y si son recepcionados, porque cuando Uruguay... ¿Pero no van a estar con la tutela de Estados Unidos acá? Yo no tengo entendido que eso fuera a ocurrir así. Incluso hasta la propia figura de si son, de qué forma vienen a ser recibidos en Uruguay, estaba en discusión hasta hace muy poco tiempo. No sé cuál ha sido la figura. Lo cierto es que acá hay protecciones desde varios puntos de vista, de la salvaguarda, tanto en obligaciones y en derechos los que vengan, ¿no? Porque tienen determinados derechos, como un ciudadano cualquiera del mundo que venga a nuestro país, como también tiene obligaciones del respeto a las normas de convivencia de nuestro país. Sí. Ahora, no queda claro, ¿no? En qué condiciones vienen. Yo le decía, la embajadora dijo que a sus países no pueden ir. Pueden elegir venir a Uruguay o quedarse en Guantánamo, dijo la embajadora. Parece una libertad un poco entre comillas, ¿no? Es como muchas de las cosas en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? En realidad el gobierno maneja esto en forma muy reservada entre Presidencia de la República y la Cancillería, porque hay una norma básica de cualquier situaciones de este tipo que se le pueda dar cobertura a nuestro país, que habla del resguardo de la identidad, porque si no estaría en la figura como que anula a nivel internacional tienen de refugiados, aunque insisto, todavía no se sabe si vienen en calidad de refugiado o en un albergue transitorio que se da en nuestro país. ¿Qué expectativas tiene el Partido Comunista para octubre en cuanto a la votación por grupos? Mira, nosotros tratamos de no equivocarnos nunca a pesar de que nos tienten las preguntas de los periodistas. Nuestro objetivo es sumarnos a ese objetivo de Frente Amplio de que el Frente Amplio gane las elecciones. Ahora que me está tocando ser candidato, lo digo con mayor énfasis, porque uno puede estar tentado, bueno, vos te ves de diputado, me veo de senador, porque soy candidato a diputado por Canelones o senador a nivel nacional. Mira, si a mí me gustaría en un escenario de gobierno del Frente Amplio, ¿de qué me vale ser representante parlamentario de una fuerza política que pierda el gobierno? O sea, yo quisiera, en primer lugar, que gane el Frente Amplio. Ya, cuando uno golpea la puerta de una casa, cuando golpea las manos, cuando aborda a un vecino ahí para tratar de convencerlo con un folleto, con una charla, lo primero que le digo es que vote al Frente Amplio y que elija el sector. Ojalá que vea que la 1001, porque el Partido Comunista no se presenta como tal en las elecciones, ¿no? Se presenta con aliados, desde los cristianos a diferente Izquierda de Liberación o varios sectores que nos están acompañando en este conglomerado electoral que es la 1001. Pero nuestro objetivo es ese. Primero, que gane el Frente Amplio. Después tenemos la expectativa. La expectativa es de que
tenemos las posibilidades de obtener una mayor votación que la que venimos demostrando por lo menos en las 2 últimas 3 campañas electorales, que sacamos un senador y 1 o 2 diputados. Esta vez da la posibilidad, por lo menos uno analiza que tenemos posibilidades de crecer un poco más. ¿Marcos Carámbula va a encabezar la lista del Senado? Marcos Carámbula encabeza. ¿Por qué se definió que sea Carámbula el...? Mira, nosotros venimos en un proceso de discusión de hace un tiempo atrás. Algún colega también preguntaba si la aparición en las piedras de la aceptación de las candidaturas de Marcos para integrar nuestra lista era la movida de una apertura o de un cambio en el partido, o si esta había empezado en el acto de los mártires de la 20 en abril, cuando habló hasta el arzobispo de Montevideo. Sí. Y yo le dije que hay que remontarse a muchos años para atrás. Marina Arismendi era la secretaria general del Partido Comunista cuando ella misma encabezó un debate en la interna de un congreso del partido en el cual nosotros teníamos que dejar un poco las heridas al lado. Fueron golpes tremendos, un proceso de división dentro del Partido Comunista. Hay que recordar, más del 90% del Comité Central y la dirección se nos fue y quedamos los que éramos militantes medios al frente de la dirección del partido. Tuvieron que asumir responsabilidades. Claro, con mucha responsabilidad y con poca experiencia. Entonces hubo que forjar ahí un trabajo bastante consecuente, coherente también al mismo tiempo, y yo creo que de buenos resultados. Pero en un momento nosotros teníamos que dejar de lamernos la herida, de discutir para atrás. Bueno, los que se fueron los que se fueron. Ahora, algunos de los que se fueron no están en condiciones de volver, eran responsables, fueron culpables de algo, o es un tema de, como en toda política, debatir, discutir, encontrar ideológicamente una puerta. Entonces, ahí me acuerdo que fue en el 2004, 2005, donde desde el acto de la 20, Marina Arismendi sale a proclamar que el Partido Comunista es un partido de brazos abiertos, que tenía las posibilidades de abrazarse con todos sus compañeros y sus compañeras. Y hubo desde allí un trabajo consecuente que se está pudiendo aterrizar con la aceptación de Marcos Carámbula, un viejo referente del partido anteriormente, a integrar la lista 1001, y de muchos que habían integrado las filas del partido en diversas áreas, que también se están reincorporando, aunque no necesariamente a ocupar cargos en las listas, sino que a ocupar puestos de lucha, que es lo máximo que podemos ofrecer. ¿Pero eso implica que Carámbula vuelve al partido como afiliado, digamos? No. Por ahora lo que ha hecho Marcos Carámbula es estar complacido, feliz, trabajando en la 1001, bajo ese compromiso de que juntos, después del acto electoral, retomemos aquel viejo concepto de Ronnie Arismendi, democracia avanzada, una cuestión que abarca mucho más allá que una contienda electoral o que un espacio político, una cosa más grande para desarrollar, para poder crecer en todos los órdenes de la vida, en el área cultural, en el área social, en el área económica, productiva y también política. Que sí que va a encabezar la lista, encabeza la lista y tironeamos. Yo creo que es representativo, Marcos, en este caso precisamente de toda una generación de hombres y mujeres que lo están diciendo, porque el sábado estuvimos con Marco en una actividad cerca de Tala, con casi 100 productores, y hay muchos compañeros allí hablábamos que, bueno, estaban viendo con mucha satisfacción esta postura pública que ha mantenido el partido en esta última etapa y que efectivamente se venían a ofrecer para trabajar en diversas áreas. Entonces yo creo que esto nos va a dar, insisto, independientemente del resultado que nosotros creemos tenemos un potencial para octubre, posterior a octubre poder seguir trabajando para seguir creciendo. Y su lugar, si gana el Frente Amplio, me dijo que le gustaría asumir una banca. Bueno, a ver, el partido, el Comité Central había decidido que yo fuera el primer candidato a senador, y cuando apareció esta oportunidad nos pusimos al frente de esta oportunidad, porque, insisto, como uno no toma esto como algo personal, no es que yo esté abocado a tener una carrera de senador, carrera de diputado, uno va a donde nos toque elaborar. Por ahora tenemos la responsabilidad dentro del Frente Amplio, en la vicepresidencia, pero cuando Marco acepta, yo lo que voy a hacer es el primer suplente al Senado de Marco, y también voy como segundo titular en la línea del Senado a nivel nacional. Pero por el departamento de Canelones voy primer candidato a diputado, donde también tenemos posibilidad. Hace tiempo que no tenemos un diputado comunista por el departamento de Canelones. Ahora, bajo este mismo razonamiento que te hacía, que veremos cuánto de objetivo es, que tenemos potenciales para crecer,
tal vez podamos ganar una banca por Canelones. Y bueno, eso lo hacemos en el marco de ofrecer. Si después asumimos o no, eso siempre la última palabra la tiene el partido, pero esta vez se da algo distinto de cuando yo era candidato. Yo ya fui electo diputado y no asumí para seguir en el movimiento sindical. Después, pero ahora para atrás al movimiento sindical ya no volvería. No, de hecho que no vuelvo, y además ya no tengo ese impedimento, ¿no? O sea, cuando Marina renuncia al Senado porque se va a ser la ministra de Desarrollo, que yo quedo en Boca para ser el senador, ahí también decliné a asumir porque teníamos responsabilidad en el PCNT, me parecía que era un momento que no podíamos dejar el movimiento sindical. Bueno, ahora concluyó esa etapa, ha quedado bien disimulado y mejor potenciado por los actuales dirigentes de la central, y bueno, ahora estaríamos en condiciones de asumir si los votos llegan. Juan, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una pausa y seguimos aquí en El Observador TV.